Hola, un saludo a la distancia, esperando que estén bien, que se estén cuidando mucho, que se estén protegiendo mucho, cuidándose del contagio por coronavirus. En este video vamos a trabajar acerca de la adición de números. Este video está diseñado o está pensado en la adición de números para el segundo grado. Así que antes de comenzar con la adición vamos a recordar algunos conceptos básicos que nos ayudarán a resolver adiciones. Y el primer concepto básico es el de las unidades. Entonces, este cuadrito representa una unidad, un objeto, un elemento de un conjunto. Bien, si a esa unidad yo le agrego otra, obtengo 2 unidades, el número 2. Si le agrego otra, tengo 3. Y así puedo ir agregando. Tengo la cuarta, la quinta, la sexta, la número 7 o séptima, la número 8 y la número 9. Entonces, cuando hablamos nosotros de órdenes en los números, el primer orden es el orden de las unidades. Y en cada orden solo podemos tener 9 unidades o 9 elementos. En este caso, si yo agrego un elemento más, es decir, elemento número 10, ya el orden ya no es unidades. Es decir, son 10 unidades, pero yo puedo cambiar esas 10 unidades por un nuevo elemento o un nuevo conjunto que contenga esas 10 unidades. Y esas se llaman decenas. Y entonces yo puedo cambiar esas 10, las puedo cambiar por un solo elemento que sería una decena. Este rectángulo amarillo representa las 10 unidades que teníamos en el comienzo. Entonces podemos establecer ahí una relación de igualdad. Una decena es igual a 10 unidades o 10 unidades es igual a una decena. Con estas ideas en mente, entonces nosotros podemos comenzar a trabajar al respecto de la adición. Y vamos a colocar, por ejemplo, en una tablita, ¿verdad?, los órdenes, el orden de las unidades en esta columna y el orden de las decenas en esta columna. Bien, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, resolver una adición como la siguiente? Por ejemplo, si yo quisiera resolver la adición 12 más 3. Entonces vamos a verlo aquí, 12 más 3, ¿a qué sería igual? Pues bien, podemos ayudarnos de nuestra tabla para que podamos encontrar la respuesta indicada. Y bueno, entonces vamos a proceder a identificar los órdenes en estos números, comenzando con el primer número, que es el 12. Entonces, el número 12 está compuesto por 2 números. El 2 va a corresponder a las unidades y el 1 va a corresponder a las decenas. Entonces, respetando esa idea, vamos a colocar en la tablita esas cantidades. Entonces, en las unidades voy a colocar 2 unidades, que son estos cuadritos pequeños moraditos, y en las decenas voy a colocar un elemento que sería un rectángulo amarillo. Aquí tengo entonces una decena, que aquí ya, como vimos al inicio, aquí hay 10 unidades, y 2 unidades, que son estas pequeñas que están en color morado. Bien, ahora vamos a colocar el siguiente sumando, que es el número 3. Entonces el número 3 pertenece a las unidades. Entonces quiere decir que vamos a colocar en las unidades
3 elementos más. 1, 2 y 3. Y ahí tenemos las otras 3 unidades. Y ahora va a bastar con que nosotros contemos. Entonces, si aquí tenemos una decena, esto vale 10. Entonces podemos contar aquí 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y podemos decir entonces que 12 más 3 es 15. Y esa es la idea básica de sumar, que nosotros podamos ir agregando unidades a una cantidad. En este caso, al número 12 le hemos agregado 3 unidades. Bueno, vamos a continuar entonces y tenemos otro ejemplo. Vamos a ver. Bien, vamos a resolver otro ejemplo. Dice, Rosa tiene 20 confites y luego compra 10 confites. ¿Cuántos confites tiene ahora? Entonces quiere decir que vamos a colocar, identificando, vamos a identificar primeramente a las unidades en el número 20, que serían 0 unidades, y el 2 representaría las decenas. Entonces el 20 serían colocar 2 decenas, ahí lo podemos ver, 1, 2 y ninguna unidad, 0 unidades. Y luego haremos lo mismo con el número 10. Entonces identificamos que en el número 10 el 0 pertenece a las unidades y el 1 pertenece a las decenas. Y entonces podemos colocar entonces una decena y 0 unidades. 0 unidades, no hay ninguna unidad. Por lo tanto, entonces ya tengo colocados los dos números y nos quedan 3 decenas aquí. Entonces contamos de 10 en 10, 10, 20 y 30. Entonces, contestando la pregunta, podríamos responder lo siguiente al problema que nos está planteando. Podemos contestar lo siguiente y podremos escribir aquí respuesta, y esa respuesta será contestando la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántos confites tiene ahora Rosa? Entonces nosotros debemos contestar utilizando el argumento de la pregunta. ¿Cuántos confites tiene ahora Rosa? Entonces la respuesta será, Rosa tiene ahora 30 confites. ¿Cómo sé que es 30? Porque hay 3 decenas, 10, 20 y 30. Entonces podemos decir que Rosa tiene 30 confites. Bien, hagamos otro ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo 50 lempiras y mi madre me dio 30 lempiras más. ¿Cuánto tengo ahora? Entonces vamos a colocar las cantidades en la tablita, ayudándonos de la tablita. Entonces vamos a colocar el primer número, que es 50, y vamos a identificar entonces que el número 50 tiene 0 unidades y tiene 5 decenas. 5 decenas. Y vamos a identificar al número 30, que tiene 0 unidades y tiene 3 decenas. Entonces vamos a colocar esos valores en la tablita. Primero el 50. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 5 decenas. Entonces quiere decir que este número, el 50, ya está colocado. 5 decenas y 0 unidades. Repito, 5 decenas
1, 2, 3, 4, 5 decenas y 0 o ninguna unidades. Y luego colocamos el número 30 y entonces son 3 unidades, perdón, 3 decenas. 1, 2 y 3. Que bueno, aquí parece que no se ve claramente, ahí ahora se ve un poco mejor, creo, las 3 decenas. Vamos a ver, ahí se ven más claro las 3 decenas. Entonces, tenemos ahí las últimas 3, 1, 2, 3 y 0 decenas, perdón, 0 unidades. Ahora hemos notado entonces que solo tenemos decenas y bastará contarlas de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Por lo tanto, la respuesta a este problema es 80. Y vamos a contestarla según la pregunta. ¿Cuánto tengo ahora? Entonces vamos a escribir aquí la respuesta. Respuesta. Ahora tengo 80 lempiras. Fíjense, no es la respuesta 80, porque entonces yo preguntaría 80 ¿qué? 80 naranjas, 80 piñas, 80 carros, 80 sillas. No, hay que contestar según la pregunta que nos dieron. ¿Cuánto tengo ahora? Ahora tengo 80 lempiras. Hagamos otro ejemplo. Bien, ahora tenemos un ejemplo solo numérico, 20 más 30. Entonces, tenemos aquí preparado ya una U para escribir todas las unidades en columna y una D para escribir todas las decenas en columna. Y entonces vamos a colocar los números tal cual. El 20 son 2 decenas y 0 unidades. El número 30 son 3 decenas y 0 unidades. Y entonces vamos a proceder a colocar el signo más, que lo puedo colocar aquí en la parte inferior izquierda, pero también lo puedo colocar en la parte superior derecha, ¿verdad? Hay quienes lo colocan aquí en esta parte y habrá, entonces, la verdad no interesa. Lo que interesa más es que escribamos el signo más para saber que lo que estamos haciendo es una suma, una adición. Y trazamos una línea. Y ahora vamos a proceder a sumar. Entonces, nos podemos ayudar de la tablita. Entonces, 0 unidades más 0 unidades, es decir, nada aquí más nada acá, ¿cuánto da? Pues nada. Si yo tengo nada y me regalan nada, pues sigo teniendo nada. Entonces 0 más 0 es 0. Y luego podemos ayudarnos para contar las decenas. En el primer número, en el primer sumando, tenemos 2 decenas. Entonces colocamos 2 decenas, 1, 2. Y luego tenemos 3 en el otro sumando. Entonces colocamos las otras 3. 1, 2 y 3. Y entonces contamos cuántas decenas nos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que vamos a colocar aquí 5 decenas. Y la respuesta entonces es 50. Entonces la respuesta a este problema, 20 más 30, es 50. Y lo vamos a colocar aquí. 50. Esta es la respuesta. Y 50 se escribe así. Con C 50. ¿Verdad? Y ahí tenemos otro ejemplo resuelto. Vamos a continuar haciendo más ejemplos. Veamos este otro ejemplo. José recolectó 20 naranjas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántas naranjas recolectó? Bueno, vamos a identificar entonces los valores de unidades y decenas en las cantidades. Primero con el 20. 20 tiene 0 unidades
y tiene 2 decenas. Lo podríamos ir colocando de una vez. Entonces aquí tendríamos 0 unidades, es decir, no voy a colocar nada aquí, y 2 decenas. Entonces en las decenas voy a colocar 2 rectángulos que representan 10 unidades cada uno. Y ahí tengo 2 decenas. Ahí tengo el número 20. 2 decenas y 0 unidades. Y luego el número 7. Como el 7 está solito ahí, entonces quiere decir que ese 7 pertenece a las unidades. Y entonces vamos a colocar 7 unidades en la casilla de unidades. Entonces comenzamos con 1, 2, 3, 4, que no se nos muevan, 5, 6 y 7. Y ahí tenemos 7 unidades. Entonces ahora basta con contarlas. Estas valen 10, entonces llevo 10 más otras 10 son 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces ya sabemos que la respuesta es 27. Entonces puedo escribir una respuesta aquí según la pregunta que me están haciendo. ¿Cuántas naranjas recolectó? Entonces puedo escribir recolectó 27 naranjas y esa será la respuesta. Bien, hagamos otro ejemplo. Este ejemplo es numérico. Entonces nos dan 40 más 2. Entonces vamos a identificar, que creo que ya ahora ustedes serán más rápidos en esto. 40 tiene 0 unidades y tiene 4 decenas. 4 decenas. Y el 2, que está solito ahí, pertenece a las unidades. Entonces vamos a colocar esos valores. Entonces me están diciendo que coloque en el 40 4 decenas. Vamos a colocar 1, 2, 3 y 4. Y vamos a colocar 0 unidades, es decir, ninguna unidad. Y ahora le vamos a agregar las 2 unidades del segundo sumando, que solo tiene 2 unidades. Entonces colocamos aquí 1 y 2. Y ahora podemos nosotros solamente contar las decenas de 10 en 10 y las unidades de 1 en 1. 10, 20, 30, 40 y 2. 41, 42. Hagámoslo entonces colocando los números. Entonces 40 es 4 decenas, 0 unidades, más, si a alguien le gusta colocar el más aquí, se puede, y el 2 acá. Y pasamos la línea para sumar. Entonces 0, nada, más 2, aquí tenemos el resultado, son 2. Y 4 decenas más nada de decenas, 0 decenas, es 4. Y aquí vemos cómo coincide 42. 10, 20, 30, 40 y 1, 42. Entonces ahí tenemos la respuesta, 42. Y para recordar un poco cómo se escriben los números, podemos escribir esto como 40 y 2. 3 palabras. 40 y 2. Bien, continuemos con otro ejemplo. Bien, ahora tenemos otro ejemplo numérico. Esta vez al revés. En vez de tener el sumando solito al final, lo tenemos en el inicio. Entonces se pueden fijar ustedes que tengo aquí 6 solito más 10. Entonces ya ustedes, me imagino, son más expertos en identificar unidades y decenas y saben que el 6 pertenece a las unidades. Y en el 10, el 0 pertenece a las unidades y el 1 pertenece a las decenas. Entonces vamos a colocar esos valores. Entonces 6 pertenece a las unidades, lo voy a colocar bajo las unidades. Aquí, 6. Y el 10 tiene 2 números, entonces tiene una decena
la vamos a colocar en el siguiente renglón, 1 de decenas y 0 unidades. Colocamos 0 aquí. Y vamos a proceder a sumar. Entonces trazamos la línea. Y ahora podemos resolver. Si yo tengo 6 y luego le agrego 0 unidades, o sea, nada, tengo los mismos 6. Y nada, le agrego 1, entonces tengo 1. Y entonces la respuesta es 16. Vamos a comprobarlo entonces. Vamos a colocar el primer sumando, que son 6. Entonces 6 unidades. 1, 2, 3. Espero que estén contando conmigo en casa. 4, 5 y 6. Y ahora vamos a colocar el número 10, que es una decena. Una decena. Y vamos a agregar 0 unidades, es decir, ninguna. Solo tenemos las 6 del primer sumando. Y contemos 10. Este vale 10. Recuerden, cada una de las decenas vale 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y comprobamos que la respuesta es correcta. Tenemos 16 unidades. Entonces, ¿cómo se escribe el número 16? Pues se escribe así. 16. Y ahí tenemos 16. Repito, el número 16. ¿Por qué lo escribimos así? Porque... Bueno, ¿por qué se escribe así? Porque tiene que escribirlo con C, porque viene de 10 o de decena. Entonces 10 con C, 10 y 6 con la tilde en la E. Y ambas son S. 6 se escribe con S al inicio y S al final. Entonces recordemos cómo se escribe la palabra 16. La palabra 16 se escribe 10 con C porque viene de 10, sí, 6 y 6 con S porque el 6 se escribe con S. 16. Hagamos otro ejemplo. Les recuerdo a los padres y a ustedes, los niños que están viendo este video, que pueden pausar el video cuando quieran y lo pueden regresar al punto donde ustedes deseen. Esa es la ventaja de tener estos videos, que ustedes pueden avanzar o retroceder según ustedes les complazca. Cosa que no pueden hacer en el salón de clase conmigo, ¿verdad? Bueno, es una broma. Pero sí, ustedes pueden retroceder o adelantar el video a donde a ustedes más les convenga hacerlo para estudiar más detalladamente lo que he estado explicando con todos estos ejemplos. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí. El ejemplo corresponde a un problema de razonamiento. María tenía 32 colores y compró 46 colores más. ¿Cuántos colores tiene María ahora? Entonces vamos a colocar o a identificar primero los órdenes de los números. En el número 32, ¿cuáles serían las unidades? Muy bien, es el número 2. ¿Y cuáles serían las decenas? Correcto, el número 3. Luego, hacemos lo mismo con el 46. ¿Quién serían las unidades? Sería el 6. ¿Y quién serán las decenas? Muy bien, será el número 4. Entonces, podemos nosotros resolver esto planteándolo aquí abajo, por ejemplo, de la siguiente manera. 32, recuerden, este es unidades y este es decenas, más 46. Y contamos 6, 7, 8 unidades, colocamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decenas. Respuesta 78. Y lo podemos comprobar con nuestra tablita. Entonces vamos a colocar el 32 que me pide que coloque 3 decenas. Coloquémosla. 1, 2 y 3. 3. Y que me piden 2 unidades. Miren, en este caso, en los ejemplos anteriores teníamos decenas y a veces no teníamos
unidades o teníamos unidades y a veces no teníamos decenas. En este caso tenemos unidades y decenas. Para el 32 nos piden 2 unidades. Y ahora vamos a colocar el 46, que me pide 4 unidades. Entonces vamos a ¿cómo se llama? A correr esto un poco para que ustedes puedan ver en totalidad las 4 decenas. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos 4 decenas colocadas. Entonces miren, aquí tenemos las 4. No sé si las pueden apreciar y aquí tenemos las otras 3. Y me pide 6 unidades. Entonces colocamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí tenemos entonces las 6 unidades. Vamos a correr un poquito esta, que se quiere subir en la otra. Ahí está. 46. 4 decenas y 6 unidades. Bueno, entonces ahora bastará con contar. Estas de aquí valen 10 cada una y estas de aquí, las unidades, valen 1 cada una. Contamos, cuenten conmigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78. Y corroboramos que la respuesta que nos dio fue 78. ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? Pues bien, la vamos a responder de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar aquí la respuesta al problema. ¿Cuál sería la respuesta del problema? Pues sería que María tiene 78 colores ahora. Y ahí tenemos resuelto el problema de María. Hagamos otro ejemplo. Bien, nuevamente tenemos un ejemplo que no es un problema de razonamiento, sino un problema numérico. Entonces, hacemos como en los casos anteriores, identificamos quiénes son unidades y quiénes son decenas. En el caso del primer sumando 25, 5 son las unidades y 2 son las decenas. En el caso del 53, el segundo sumando, 3 son las unidades y 5 son las decenas. Y ahora procedemos a colocar los números. 25 tiene 2 decenas y 5 unidades. Y más 53 que tiene 5 decenas y 3 unidades. Y ahora podemos nosotros resolverlo. Si ustedes quieren, podemos utilizar la tabla colocando esos valores. Entonces vamos a colocar el 25, que serían 2 decenas. 2 decenas en el primer número, primer sumando, y 5 unidades para ese mismo sumando. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tenemos las 5 unidades. Y ahora hacemos lo mismo con el 53. Vamos a necesitar para este caso 5 decenas. Entonces colocamos 5 decenas aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a mover un poquito esto para que ustedes lo puedan ver. Y entonces vamos a colocar las 3 unidades del 53. 3 unidades. 1, 2 y 3. Ahí tenemos las 3 unidades. Ahora vamos a contar nada más. Entonces vamos a empezar contando las unidades. Entonces tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. 8 unidades. 5 más 3, 5 más 3 es 8. Y escribimos 8 aquí. Y ahora vamos a contar las decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 decenas. 2 más 5 es 7. Y ahí tenemos la respuesta 78. Y lo podemos comprobar contando con las decenas y las unidades. Las decenas valen 10 cada una y las unidades valen 1 cada una. Contemos, ayuden. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, que es lo que tenemos aquí, 78. Y para refrescar o recordar un poquito cómo se escriben los números, pues el 78 se escribe así. 70 con S, 78. Son 3 palabras. 78. 78. Bien, hagamos otro ejemplo. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos 42 más 6 y procedemos lo mismo a identificar unidades y decenas. En el 42, el 2 son las unidades y el 6 va a pertenecer a las decenas. Perdón, el 4 va a pertenecer a las decenas, 42. Y el 6 va a ser o va a pertenecer a las unidades. Entonces, con eso en mente, podemos colocar los números de la siguiente manera. 4 decenas, 2 unidades, más 6 unidades. Entonces quedaría aquí abajo del 2. Y trazamos la línea. Y ahora sumamos, como ya sabemos hacerlo. 2 más 6 es 8. Y 4 más nada aquí es el mismo 4. Podemos comprobarlo ayudándonos con la tablita. ¿Cómo colocaríamos el 42? Bueno, pues nos están pidiendo entonces 4 decenas. 1, 2, 3 y 4. 4 decenas. Ahí lo tenemos. 1, 2, 3, 4 y 2 unidades. Entonces colocamos una unidad y 2 unidades, 42. Ahí tenemos el 42. Y luego el 6 solamente serían 6 unidades y las colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que en el video no se ven bien, entonces la vamos a correr un poquito. Aquí tenemos la 2, aquí vamos a tener las 6. Vamos a ver, aquí están las 6. Ahí están las 6. Entonces ahora solo contemos 2 más 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo tenemos, 8. Y 4 más nada, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí hemos comprobado que 42 más 6 es 48. Y bueno, para recordar cómo se escribe 48, entonces se escribe así. 40 y 8. 3 palabras. 40 y 8. Y bien, hagamos un último ejemplo. En este ejemplo tenemos 3 unidades más 94 unidades. 3 más 94. Entonces hagamos lo mismo, identifiquemos las unidades. En el primer sumando, que es 3, pues el 3 serían las unidades. Y en el segundo sumando, 94,
pues el 4 serían las unidades. Y por lo tanto, el 9 correspondería a las decenas. Entonces lo que vamos a hacer, sin usar la tabla primero, es colocar los números. ¿Dónde iría el 3? El 3 iría en las unidades, o sea, en esta columna. 3. ¿Dónde iría el 94? Bueno, el 9 iría en las decenas, en el siguiente renglón, 9. Y el 4 al par en las unidades, quedando el 3 con el 4. Y ahora procedemos solamente a sumar. 3 más 94. Si se fijan, han quedado unidades con unidades y decenas con decenas, que es lo que hemos hecho indirectamente en todos los ejemplos que hemos hecho anteriormente. Y ahora sumamos. ¿Cuánto es 3 más 4? Pues 3 más 4 es 7. Y nada más 9, pues es el mismo 9. Y hemos encontrado que la respuesta es 97. Comprobémoslo. Coloquemos el primer sumando en la tabla, 3 unidades, 1, 2 y 3. Y coloquemos 94, que serían 9 decenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a colocar un poquito estas decenas para que nos quepan las 9 aquí en este espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están las 9. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora coloquemos las 7 unidades. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí tenemos las 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aquí y las 3 que teníamos acá. Entonces, lo siento, son 4, perdón. Vamos a quitarle aquí para que queden solo las 4. Ahí. Lo siento, disculpas. Entonces colocamos 4. Vamos a volverlo a hacer. Voy a quitarlas todas y vamos a colocar. Vamos a colocar entonces las 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí tenemos 4 unidades aquí. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora basta con que contemos las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está 7. Y 9 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora démosle valor. Todas estas, cada una vale 10 y estas valen 1. Entonces 10, cuenten conmigo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97, que es el número que teníamos ahí en la respuesta. ¿Cómo se escribe 97? Bueno, se escribe de la siguiente manera. 90 con V y 7. Y 7 se escribe con S. Son 3 palabras. 90 y 7. 97. Bueno, mis queridos estudiantes, eso es todo por los momentos. Tenemos aquí el video sobre adición de números sin acarreo. Así que espero que practiquen mucho con los ejercicios del libro que su maestra les ha enviado. Y por mi parte, pues nos vemos pronto en los salones de clase. Cuídense mucho, lávense bien las manos, no salgan de casa hasta que las autoridades así lo indiquen.
Cuiden mucho a todo mundo, a sus papás, a sus abuelitos. Cuídense ustedes mismos y esperamos vernos pronto en el salón de clase, todos sanos, fuertes y saludables. Hasta pronto.